señores, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes. Los saludamos como todos los días en Los Protagonistas de la Salud. Un saludo muy cordial a todo Morelia, quien nos ve a través de Canal 8 de Telecable 3 Play, a México y el mundo a través de internet por radiotele.tv. Teléfono en cabina, en un momento más aparecerán los teléfonos a cuadro para que usted llame y participe con nosotros. El día de hoy tenemos un tema muy importante, quizás abandonado en ciertos momentos porque casi no nos acordamos de él, pero existe y es un tema de salud pública importante, el SIDA. El SIDA que comenzó a verse en los años 80, principios de los 90 y que tuvo un despunte importante. Mucha gente famosa moría de SIDA. Y en los últimos 5 años, parece, hoy 10 años, parece que esto ha sido lo más normal. ¿Qué ha ocurrido con el SIDA? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Qué condiciones hacen que se agrave el SIDA? Todo esto tocaremos el día de hoy con un invitado muy especial, a quien agradezco mucho el haber estado con nosotros, el haber aceptado, que esté aquí compartiendo sus conocimientos, el doctor Luis Cárdenas Bravo. Doctor, bienvenido al programa. Gracias, Guillermo, muy amable, gracias por la invitación, al contrario. El doctor Luis Cárdenas es infectólogo, muy conocido en Morelia, ampliamente reconocido a nivel nacional, y actual vicepresidente del Colegio de Medicina Interna de Michoacán, cargo que apenas acaba de iniciar. Y hoy el tema entonces es SIDA, lo que todos debemos saber. El doctor Luis Cárdenas ha preparado un libro de manera puntual para darlo a conocer a los medios de comunicación. Hace poco que se dio a conocer esto. El libro lo acompaña de unas páginas muy muy interesantes en cuanto a cómo prevenir y cómo orientarse a la prueba del SIDA. La idea entonces hoy es comentar sobre SIDA. Doctor, pues para empezar y para que la gente sepa y recuerde qué es el SIDA. Sí, gracias, muy amable. Gracias, Guillermo. Mira, efectivamente tiene razón. Cuando inició el problema de la epidemia del SIDA, pues nos dimos cuenta de que pues era algo que iba a tener una magnitud mundial. Y realmente, al ser algo desconocido, pues hubo mucha preocupación, había mucho temor, había muchas dudas, muchas inquietudes, incluso entre nosotros mismos como profesionales de la salud. Nos enfrentábamos ante una enfermedad nueva. Yo como infectólogo también, pues jamás me hubiera imaginado que hubiera existido esa enfermedad. Bien, lógicamente se dispara toda una ola como pues sí de temor en toda la población, de miedo muy, muy justificado ante eso, y empezar a darse información. Bueno, pues se reconoce que tiene pues algunos mecanismos de transmisión muy claros, en el cual definitivamente la transmisión por vía sexual es el predominante, ¿sí? Esto fue un golpe muy fuerte, muy duro ante una sociedad pues que muy erotizada, que siempre ha sido, ¿no? Pero eso fue un golpe fuerte. ¿Qué sucede? Que bueno, pues en esa época los pacientes fallecían de una manera muy rápida, de una manera muy trágica, y no había muchas cosas que ofrecerles. Luego aparecen el primer antirretroviral, que rápidamente se da cuenta, que todavía se utiliza, pero se da cuenta que genera resistencias cuando se da solo. Luego ya después de 96, 97, prácticamente ya fines de la década de los 90, ¿sí?, empieza a desarrollarse toda una muy fuerte, lo que se llama los inhibidores de proteasa. Esto generó un cambio muy fuerte en la perspectiva de tratamiento, de tal forma que aunados a los que ya existía tradicionalmente, la sobrevida aumentó enormemente, ¿sí? Los pacientes mejoraron de una manera asombrosa, ¿sí? Incluso a veces al principio eso fue un problema muy serio, porque a mí me tocó ver pacientes que de alguna manera estaban ya resignados a fallecer, habían hecho ya todos sus trámites de muerte, y cuando empiezan con este tratamiento, pues se levantan, quedan prácticamente bastante bien, y eso generó también algunos problemas, ¿no? Yo me acuerdo muy bien de un caso de Magic Johnson. El Magic Johnson. Que tiene un basquetbolista de Estados Unidos famoso que se infectó de SIDA y fue el primero que quizás sobrevivió más tiempo de lo que se esperaba. Muchísimo, exactamente. Y fue como emblemático el Magic Johnson, y sigue siéndolo, de alguien que está infectado, que no se ha curado, evidentemente no se ha curado, que sigue siendo contagioso, pero que lleva una vida pues prácticamente normal, ¿verdad? Y
Y entonces, con todo esto, poco a poco fue pasando, y realmente llegó el punto en el cual hoy en día se considera que el SIDA es una enfermedad bastante controlable, que tratada bien y a tiempo y de una manera pues muy responsable, la persona puede vivir muchos años. ¿Cuántos? No se sabe, de manera indefinida. Tenemos pacientes que tienen 8, 10, 12, 15 años más, que están en tratamiento y que han estado bien desde esa época prácticamente. Entonces, como que la gente le perdió el miedo, y ya nos acordamos mucho del SIDA, y máxime en una sociedad muy erotizada donde pues el sexo es una mercancía que como cualquier otra. ¿Sí? Y la gente joven no sabe qué es el SIDA. No sabe cómo prevenir el SIDA, que es lo peor. No vivieron el estado de shock, ¿verdad? Que impactó a la sociedad allá por los 80s, que eso fue muy fuerte, ¿sí? No lo vivieron y no lo creen, o sea, y ese es un problema serio. ¿Por qué? Porque se siguen exponiendo, y yo durante un tiempo no veía muchos casos nuevos de SIDA, pero en las últimas semanas, en los últimos meses, es bien frecuente que gente joven llegue al consultorio con problemas de SIDA o con dudas, y entonces hace el diagnóstico. Y entonces es un problema porque como que no se la creen, no la saben, y eso es algo serio. Yo por eso te felicito con este programa y acepté venir, e inclusive el libro que tú acabas de presentar es ya la segunda edición del libro, porque el primero fue hace ya muchos años y se vendía bastante, pero como que ya hacía falta una actualizada, y sobre todo la gente, los educadores, los jóvenes, la población en general, como que necesita redocumentarse para saber en dónde estamos con el asunto del SIDA, ¿sí? Pero sí, efectivamente ha habido una pérdida del miedo al SIDA. Obviamente el asunto está que esa es una pérdida del miedo a nivel como del colectivo, del inconsciente social, pero en el momento de la situación muy personal, y en el momento en que alguien se encuentra con un problema de este tipo, o en su familia hay alguien, en su empresa, en fin, el impacto emocional es devastador, es muy fuerte, ¿sí? Entonces no es un problema menor, ¿sí? De hecho, en los 80s, 90s hubo una película llamada Filadelfia, que abordaba el tema del SIDA a nivel laboral, cómo despedían a un abogado por el hecho de tener SIDA. Esta película fue reconocida a nivel, con un Oscar inclusive, al mejor actor, a Tom Hanks, y cosas por el estilo. Entonces sí, a la juventud actual no le tocó vivir el boom del SIDA. Entonces no le tienen miedo, no le tienen respeto, ni siquiera le tienen miedo, ni saben qué se trata. También en parte, salud creo que ha abandonado las campañas de prevención. Los medios de comunicación quizás hemos abandonado también el aspecto de cómo prevenir la enfermedad, porque esto sería lo fundamental para evitar que pasen más casos. Aquí en su libro lo aborda muy bien, lo que todos debemos saber: SIDA, para prevenir. Este virus, ¿cómo se contrae, doctor? Sí, mira, es un virus que, como todos los virus, no puede vivir fuera de las células por mucho tiempo, aunque puede estar en una gota de sangre seca durante algunos días y ser infectante, evidentemente. Pero básicamente es un virus que está dentro de las células del organismo, se contrae hay células más aptas para recibir, que son los que tienen lo que se llama el receptor CD4, que de hecho ahora los estudios, y mucha gente sí lo sabe, que dentro de los controles del VIH es determinar el número de linfocitos CD4, ¿sí? Bien, todas estas células, por ejemplo, el líquido seminal, los fluidos vaginales fundamentalmente, la leche materna, pueden tener este tipo de virus ahí, y por lo tanto la sangre es evidente, los linfocitos en sangre están pues con una gran cantidad de virus en sangre, ¿no? Entonces los linfocitos, y está en la sangre, y vamos a decir en los fluidos genitales y en la leche materna predominantemente. Lógico, hay otros sitios, ¿no? El líquido cefalorraquídeo o cosas así, pero vamos, eso no cuenta para una transmisión ordinaria. Eso es importante para un médico que va a hacer una punción lumbar o un procedimiento quirúrgico de ese tipo, pero a nivel de la población general esos contactos pues no se dan. Entonces vamos a decirlo, prácticamente se da por contacto sexual. La transmisión por sangre ha disminuido mucho. Anteriormente sí había mucha transmisión por vía sanguínea,
porque muchos donadores aparentemente estaban sanos, no se les hacía la prueba, muchos se contagiaron antes de que incluso existieran las pruebas, allá en la década de los 80, pero hoy en día ya no es tanto. ¿Qué otro problema? Con leche materna se ve, hay estudios que la leche materna pues es un medio de contagio para el bebé recién nacido. A veces lo dramático es que había nacido sano y con la leche se contaminó. Sí hay casos. Hay casos, al punto de que se recomienda, hay cosas un poquito a veces medias contradictorias, no te leí algo, pero todavía sigue siendo la dinámica que la madre no debe de amamantar al bebé. ¿Qué pasa? La madre con SIDA, si se embaraza, puede contagiar al bebé. Sin embargo, esto sucede ya en las últimas etapas del embarazo, incluso cuando vienen hechos por un parto natural, en fin, de tal forma que hoy en día se hace una campaña muy fuerte en todas las mujeres embarazadas para que se diagnostiquen de forma temprana si tienen el VIH, aunque no tengan el SIDA, propiamente como tal ya de enfermedad desarrollada, pero sí que están infectadas. Y se les ofrece, se les da, hoy en día está muy estudiado, que a la mamá con SIDA y que está embarazada se le da tratamiento y hay una altísima probabilidad de que el bebé nazca sano, ¿sí? Entonces es uno de los grandes avances de la ciencia médica. En conclusión, son por vía sexual la más frecuente. La vía sanguínea ha disminuido mucho desde los controles de los bancos de sangre, muy fuertes, y eso ha sido muy, muy bien llevado. Entonces, ya por transfusión sanguínea es muy raro, prácticamente que sí se da, pero es muy raro. Y es por vía sexual, ¿sí? Entonces, prácticamente esa es la vía más usual. ¿Y qué rango de edad se infecta más rápidamente? Cualquier rango de edad, ¿sí? O sea, me ha tocado ver pacientes pues muy jóvenes, de 16, 17 años, ¿sí? Que pues es de presumir que se infectaron 2 o 3 años antes, o sea, o sea, a cualquier rango de edad se pueden infectar. Lógicamente, entre los 25 y los 45 años de edad es el grupo de población más fuerte. En el libro menciono una cosa que me llamó la atención en un libro sobre virología de Estados Unidos, y que están haciendo estudios allá donde empieza a ser el SIDA en ancianos un problema fuerte, ¿sí? Porque ahora con todo lo del Viagra y todo eso, anteriormente, bueno, pues estas personas de estos grupos de edad, la actividad sexual era menor, ¿sí? Pero ahora con esto y, en fin, esa facilidad, ha habido casos de gente que ya mayor que se ha infectado de SIDA. No son los más, evidentemente, pero es importante. Otro fenómeno en cuanto a población susceptible, cualquiera lo somos, realmente, ¿no? Pero en cuanto a frecuencia, está habiendo un problema muy serio en las mujeres, y mujeres amas de casa, ¿sí? Incluso fieles a su marido, pero que pues el marido ya se infecta afuera. Ese es un problema serio que está sucediendo, ¿sí? Está causando un impacto fuerte en mujeres que no se le esperaban y que de repente aparecen con este problema, ¿sí? También se está trabajando en la educación en este sentido, pero como grupos de riesgo, podemos decir, de los 23, 25 a los 45 años el más fuerte, ¿sí? Y ya después vienen otros grupos también, ¿sí? El SIDA perinatal ha disminuido precisamente en base a este tipo de medidas. De estrategias, ¿sí? Que se hagan la prueba. Que se hagan la prueba antes, sí. Están embarazadas, obligatorio una prueba de VIH para descartar que no lo tengan y puedan contaminar a su bebé. Prácticamente debe ser obligatorio, ¿no? Pero sí es algo que hay que ir rompiendo, pues una situación de tipo cultural, porque pues finalmente es algo muy impactante el hecho de que una madre embarazada que espera con ilusión a su bebé, dentro de las cosas que le digan, oye, chécate a ver si no tienes SIDA, bueno, pero ¿de dónde o por qué? ¿No? Pues no sé, pero chécatelo, ¿no? Entonces, pues sí es algo que impacta. Que impacta a la sociedad en general, y sí, hay mucha discriminación todavía al respecto. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el cuadro clínico. ¿Qué siente un enfermo de VIH-Sida y cómo empezar a detectarlo a tiempo? Volvemos.
walk away, 'cause there's no need to feel ashamed. Yeah, we all feel the same way. Where's your passion? Where's your fighting? Right now, the whole world's watching you. I'm going over. Jumper away. Speed 725. Showing Felix in a stable descent. And Felix is back to hold safely, the new world record holder. Regresamos a Protagonista de la Salud. El tema de hoy es SIDA, lo que todos debemos saber. Tenemos ya preguntas del público vía Facebook. ¿En qué lugar está Michoacán en contagio a nivel del estado? Platicamos hace rato fuera de cámaras con el doctor Luis Cárdenas. No tenemos el dato exacto en cuanto a qué lugar, pero sí estamos de media tabla para arriba. Lugar 13, 12. Y donde hay más SIDA en el estado, Tierra Caliente definitivamente, la costa, Uruapan y ya también Morelia. Comienza a haber más casos, en ese orden, creciente decreciente. Entonces la costa sigue dominando, Tierra Caliente sigue dominando el estado con casos de SIDA, pero ya Uruapan y Morelia se están emparejando. ¿Qué siente la persona con SIDA, doctor? ¿Qué cuadro clínico tiene? Sí, es una pregunta interesante y creo que lo primero que tenemos que entender es de que no hay un cuadro clínico que se diga, este tiene SIDA, ¿sí? Claro que ya cuando se tiene cierta experiencia con algunas manifestaciones que no nos concuerdan con la edad del paciente y que tiene ciertos datos, pues podemos sospecharlo, pero realmente va desde la etapa que no siente nada, ¿sí? Hay una primera situación. La primera es la persona que de recién se contagia, en un 10% de los casos, 10 a 15% de los casos, desarrolla una enfermedad pasajera, 10, 12, 15 días cuando mucho, ¿sí? En la cual tiene fiebre alta, se le inflaman los ganglios en el cuello, puede tener algunas manchas en la piel, incluso puede tener inflamación del hígado, mucho malestar general, un cuadro muy viral, ¿sí? Muy inespecífico. En fin, le duele la garganta, ¿sí? Pero eso pasa incluso con y sin tratamiento, pasa. De hecho, muchos cuadros de ese tipo no se detectan porque no se sospecha, no se puede pensar que esos correspondan a un cuadro agudo, un cuadro retroviral agudo por VIH, ¿no? Entonces, no se identifica con mucha frecuencia, pero ese es un primer caso. ¿Cómo se podría saber en esto? Pues solamente por la prueba de la carga viral, porque ni siquiera la prueba del ELISA, que es la que ya todo el mundo conoce y sabe, ¿verdad? Esa saldría negativa. ¿Por qué? Porque la carga viral detecta virus y en esta etapa están altísimos, ¿sí? En la sangre. Pero los anticuerpos están ausentes prácticamente. Entonces ya hablaremos después del diagnóstico, pero básicamente eso sería lo que... Eso pasa, se quita solo, pero la gran mayoría de los casos el paciente ni se entera, ni tiene ninguna molestia a nivel genital, aunque es una enfermedad de transmisión sexual, los genitales quedan totalmente sin ninguna manifestación. Y entonces puede pasar algunos años incluso sin ninguna molestia, sentirse bien, perfectamente. Y luego ya empiezan diferentes manifestaciones. Anteriormente, en las primeras etapas había muchos cuadros de diarrea, eran los más frecuentes, pero ahora con mucha frecuencia son infecciones respiratorias, sinusitis, neumonías, en gentes que pues, no tenían otro factor de riesgo, o a veces traen una infección respiratoria y traen diarrea, y luego traen una infección en la piel, en fin, empieza a darse diferentes manifestaciones, y hay veces que también son manifestaciones de tipo psiquiátrico, muy, muy frecuentes, o sea,
empiezan a tener trastornos de la personalidad, a desorientarse, a rendir mal en su trabajo, a presentar mal sus informes y a desorganizarse, desestructurarse psicológicamente, ¿no? Entonces, pues esos podrían ser las manifestaciones. Pueden aparecer problemas en la piel, pero eso ya son ya cuando está muy avanzada ya la enfermedad, ¿sí? De hecho, impacta a todos los sistemas, ¿sí? El sistema nervioso, te digo, puede tener manifestaciones psiquiátricas, neurológicas, puede haber cuadros de meningitis ya en etapas más avanzadas, cuadros de infecciones, insisto, de sinusitis crónica, tuberculosis. Siempre hay un paciente con tuberculosis en determinadas condiciones, no todos, evidentemente, pero puede presentar tuberculosis, ¿sí? Pues serían básicamente las principales manifestaciones. Pierden peso, sudores, adelgazan pues bastante. Hay lo que se llama el síndrome, pues un síndrome de consunción grave, o sea, quedan todos adelgazados. Esos cuadros ya se ven menos, ¿no? Pero sí pueden presentarse, ¿sí? A cualquier edad pueden presentar estos datos, no tienen alguna edad específica, pueden aparecer en cualquier momento de la vida cuando ya están contagiados. Pueden aparecer en cualquier momento, sí. Incluso hay, por ejemplo, tumores de linfomas, que se llaman, son tumores de ganglios linfáticos, en mujeres que pueden tener un cáncer cervicouterino que se dispara más rápido, no porque causen el SIDA cause cáncer cervicouterino, sino que una persona ya lo tiene y se dispara muchísimo más fuerte, pero es en cualquier etapa de la vida, ¿sí? En cualquier etapa de la vida. Creo yo que lo más importante es cuando hay infecciones de repetición muy fuertes, tumores atípicos o infecciones que no se curan, o sea que se curan parcialmente, tiene una neumonía, le das un buen tratamiento, el antibiótico correcto, el tiempo correcto, la vía correcta, todo de forma correcta, y solamente mejora. Hay que considerar una cosa: para defendernos de las infecciones, el organismo, los antibióticos y todo eso son la mitad del tratamiento, la otra mitad la pone el organismo, así, 50-50, ¿sí? De tal forma que si tú le das bien los antibióticos, pues pone la parte del antibiótico al médico, pero el organismo no se puede defender, o sea, la parte que le tocaría al organismo para controlar y erradicar la infección no la pone. Entonces, es curaciones incompletas, tardan mucho tiempo, al rato ya está otra. Esos serían los indicadores un poquito de... Que haría sospechar que un paciente tiene VIH. Que ha de sospechar. Ahora, hay que ver otra cosa. Esto es inmunodeficiencia. Las causas de deficiencia inmune son muchas, ¿sí? Una de ellas es el SIDA, ¿sí? Entonces, eso ningún diagnóstico lo puede hacer ningún profano, así, nadie que fuera de la medicina. O sea, incluso a veces los médicos nos cuesta trabajo y hay que pensarle muy bien antes de decidir, le mando a hacer la prueba del SIDA o no. O sea, hay que estudiarlo muy bien al paciente. O sea, eso no se puede diagnosticar así porque alguien lo sospeche. Ok, aquí tengo preguntas del público ya, algunas ya están contestadas. Dice, ¿me puede decir las principales vías de contagio? Ya hablamos hace rato de ellas. La sexual es la principalmente, la perinatal y la hemática, que ya se ve con menos frecuencia, porque los bancos de sangre han mejorado sus procesos de captación de sangre y no se da tanta la vía de contagio. Aquellos usuarios de drogas intravenosas también pueden ser contagiados de SIDA. Sí. Los que usan drogas como heroína, cocaína, claro. Sí. Ustedes llegan a contagiarse de SIDA. Ajá. ¿Cuál es la alimentación de una persona con SIDA? Nos pregunta aquí una persona del público. La alimentación. Ajá. Sí, y yo creo que tiene que ser muy equilibrada. Todo depende de la situación en la que esté. Ya señalaba que pacientes que tienen una pérdida de peso importante, el síndrome de desgaste que se llama, pues sí pierden mucho peso. Y bueno, pues ahí sí hay que ir con un nutriólogo, hay alimentos especiales que aumentan la masa muscular, que reponen la grasa, en fin, una dieta más fuerte. Sin embargo, una persona que tiene SIDA, su dieta y está bien controlada, su dieta tiene que ser normal, ¿sí? Ahora, hay otro problema también, tanto los medicamentos para el VIH como el riesgo ya en la población general que estamos viendo, se destapa y se dispara mucho más frecuente problemas de colesterol y de diabetes en los pacientes con SIDA mucho más fácilmente, ¿sí? Entonces, pues como cualquiera que tiene diabetes y colesterol, pues se le tendrá que hacer una dieta especial, pero igual que cualquier otro, ¿no? O sea, no tanto por el VIH.
Entonces aquellos pacientes que tengan SIDA pueden también desencadenar diabetes mellitus en un momento dado. Sí. Ya predispuestos genéticamente. No genéticamente, pero algunos medicamentos sí pueden facilitar que aparezca más rápido. ¿Sí? De los antirretrovirales. Exacto, los antirretrovirales, sí. Entonces, por eso, pero en general no hay una dieta especial para pacientes con SIDA, no la hay, ¿sí? O que digas, bueno, pues con esta comida le aumento las defensas. Mucha gente de SIDA a veces lo puede pensar, pero realmente no existe ese tipo de comida mágica que aumente las defensas. No, tiene que ser una nutrición normal y adaptada a sus condiciones que en ese momento tenga. ¿Cómo diagnosticar el SIDA, doctor, el VIH? ¿Qué pruebas existen actualmente para que el público en general vaya y se haga la prueba? ¿Es como una prueba de azúcar, de Stroxtis? ¿La prueba de la saliva? Hay una prueba de la saliva, no está muy extendida en México la prueba de la saliva. Realmente, por ejemplo, en los laboratorios en el que yo trabajo, bueno, pues preferimos hacerla por vía sanguínea con el suero del paciente. Es más, en un momento dado confiable, pero no es mala la de la saliva. Y incluso algunas veces la están promocionando para el autodiagnóstico. También eso es algo fuerte, porque una persona que ella sola se diagnostique, pues como que tiene que corroborarse definitivamente con una prueba en sangre. Eso es un hecho, primero. ¿Qué pruebas son? La prueba tradicional es la que se llama ELISA. ELISA no es el nombre de una mujer, evidentemente, ¿no? Pero es un acrónimo de una prueba enzimática de ligadura con enzimas, ¿verdad? Y entonces por eso en siglas en inglés, ¿no? ¿Qué significa? Que detecta los anticuerpos en la sangre del enfermo. Los anticuerpos son sustancias, proteínas anticuerpos que se producen por el sistema inmunológico en contra del virus, para defendernos del virus, ¿sí? Se producen y el organismo reacciona en contra del virus. Desgraciadamente no lo puede eliminar en forma total, pero sí sirven para hacer el diagnóstico. La persona que tiene los anticuerpos positivos tiene ya una primera parte del diagnóstico, ¿sí? Ok, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más de SIDA, lo que todos debemos saber. Hay más preguntas del público y seguimos con el tema a desarrollar en un momento más. Regresamos. En Michoacán, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón es una realidad. Este CRIP, que es el más equipado y moderno del país, proporcionará rehabilitación infantil a 1,000 niños y jóvenes con sus familias. Juntos, contribuimos a la recuperación y desarrollo de los niños con discapacidad. Ya está en marcha el módulo de expedición de licencias de conducir, ubicado en Boulevard García de León, esquina con Cerro Gordo, número 963, Colonia Nueva Chapultepec. Todo lo que necesitas para tramitar tu licencia en un solo lugar, incluidos los servicios de perito y médico de tránsito. Mayores informes 070 Tramita Fácil. Michoacanos, tenemos la certeza de que contamos con el respaldo real y absoluto del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Todo el apoyo que nos ha traído y nos seguirá trayendo no es paternalismo ni tinte electoral. Es la acción política sana del presidente de México para brindarnos la oportunidad de alcanzar el desarrollo que merecemos todos los michoacanos, que ha estado pospuesto por muchos lustros. www.radiotele.tv. Toda la programación, información, noticias, entretenimiento, música y mucho más te acompaña en todas partes a través de www.radiotele.tv. Conéctate con nosotros. Vive una experiencia única. Recorre Pátzcuaro Uruapan como parte de la Ruta Don Vasco. Conoce la vida y obra de este ilustre personaje del siglo XVI. Costos accesibles y diversión garantizada. Salidas desde Morelia. Informes 01800 5630 486. Michoacán, compromiso de todos. En el centro histórico de Morelia está el Hotel Diana del Bosque,
que le ofrece confortables habitaciones, 5 salones de eventos múltiples y su delicioso desayuno buffet. El Hotel Diana del Bosque es la tranquilidad que usted busca. ¿Sabes cómo protegerte y proteger a tu familia de la influenza? ¿Tienes dudas si vacunarte o no? ¿Cómo saber si tienes influenza? Llama al 01800 0044 800 o visita www.salud.gov.mx y encuentra todo sobre la influenza. Infórmate. El gobierno de Michoacán, a través de su Secretaría de Turismo, te invitan a vivir la experiencia más fascinante del mundo de la tortuga marina. Millones de tortugas arriban a las playas michoacanas durante la temporada de noviembre a marzo. Vive esta maravilla natural en la costa michoacana. Compromiso de todos. Regresamos a Protagonista de la Salud. El tema de hoy es SIDA, lo que todos debemos saber, lo que todos debemos preguntar. De hecho, hay preguntas del público, doctor. Si estoy embarazada y tengo SIDA, ¿qué le pasaré a mi bebé? Pregunta una persona del público. Es evidente que si la mujer con SIDA está embarazada, puede transmitirle el SIDA al bebé, ¿sí? Y lo que comentábamos hace rato, al principio de la epidemia, prácticamente un niño tenía 50 o 60% de probabilidades de nacer infectado, ¿sí? No siempre nacían infectados, por fortuna, pero tenía unas posibilidades muy altas. Hoy en día, presidente, por eso se invita a las mujeres embarazadas a que se hagan la prueba del SIDA, no el prueba del SIDA, el VIH, el anti-VIH, es como sería el nombre correcto, pero bueno, vamos a dejarle así. Y que si estuviera con esta enfermedad, se le da tratamiento en forma oportuna, temprana, para para prevenir la infección del bebé. Se le da tratamiento oportuno a ella y el bebé tiene altas probabilidades de nacer sano. Sano, sin estar contagiado. Exactamente. Otra pregunta del público dice, ¿qué diferencia hay entre ser seropositivo y tener SIDA? Sí, esto va relacionado con la cuestión del diagnóstico que estábamos comentando hace rato, ¿sí? Entonces, hay lo que se llama el periodo de ventana, entre comillas, ventana. ¿Qué quiere decir? Que a través de una ventana, pues está la pared y el hueco está ahí y no se ve la pared, sino que aparentemente ahí no hay nada, ¿verdad? No se ve la pared. ¿Qué sucede? Que la persona, de recién que se infecta, tarda meses, tarda tiempo en generar anticuerpos. Y lo que la prueba hace es detectar los anticuerpos. Y si la persona está infectada, pero todavía la prueba no es capaz de encontrar anticuerpos, pues esa persona va a ser un falso negativo y por eso se la tendrá que repetir meses después. Las primeras pruebas los detectaban muy tardíamente. Hoy en día las pruebas ya los detectan mucho más temprano. Antes se tenía que esperar a la persona de entre 3, 6 meses y hasta un año para saber si está infectada. Ahora no, ahora el periodo es más corto porque las pruebas son más sensibles, ¿verdad? Y detectan anticuerpos en etapas más tempranas. Entonces, una persona recién infectada pasa un tiempo y vamos a decir que entre un mes y 2 meses aproximadamente ya está positivo la prueba, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que está positiva la prueba y ese es un cero positivo, ¿sí? Para saber si la persona tiene SIDA no es suficiente saber que la prueba esté positiva, sino que además se tiene que medir lo que se llaman los linfocitos CD4. Si tenemos los dos elementos, está positiva la prueba y los linfocitos CD4 están bajos, más bajos de cierto límite, esa persona se le cataloga como caso ya de SIDA. Si la persona solamente tiene la prueba positiva, pero sus glóbulos blancos, sus linfocitos CD4 están normales, ¿sí? Esa persona se le considera solo cero positiva, no se le considera que tiene SIDA. Teóricamente, incluso esas personas pueden pasar el resto de su vida sin desarrollar SIDA, sin que bajen mucho los CD4, los linfocitos, las defensas. La realidad es que eso no ha sucedido, ¿no? La replicación del virus es por billones, ataca a los linfocitos directamente y los destruye, y peor todavía más, hay un fenómeno que se le ha llamado apoptosis. ¿Qué quiere decir? Que algunos linfocitos que no están infectados,
como que se deprimen también del ambiente inmunológico que hay y se suicidan, se mueren solitos. O sea, sin estar infectados, se mueren linfocitos que no estaban infectados. Entonces, eso hace que muy rápidamente vayan bajando los defensas. Por eso que una persona, cuando está con linfocitos CD4 bajos y la prueba positiva, y la prueba confirmatoria positiva, se le denomina SIDA. Cuando solamente sale la prueba confirmatoria y el ELISA positivo, pero su linfocito está normal, se le considera cero positivo. Y va de la mano con el diagnóstico. Entonces, cualquier gente puede ir a tomarse la prueba al centro de salud, al WESID. Sí, puede ir con alguna... creo que todos tenemos que hacer la prueba por diferentes razones. Los médicos estamos muy expuestos, ¿verdad? Químicos, enfermeras, en fin, están expuestos al SIDA, estamos bastante expuestos, cualquier persona, ¿no? Pero si tiene alguna duda, es bueno pues que sí que vaya, ¿no? A veces se está complicando un poco en el sentido de que tiene que hacer, vamos a decir, una autorización informada de que aceptan que se tiene que hacer la prueba del VIH, porque esto genera a veces, paradójicamente, muchas situaciones a veces emocionales muy fuertes, ¿sí? Y bueno, pues en los laboratorios siempre les pedirán que está usted de acuerdo con que se hace esta es la prueba, en fin. Y lógicamente el resultado lo tiene que, eso sí, interpretar un médico. Una persona puede ir sola a hacerse la prueba a cualquier lado, a nivel privado, a nivel oficial, pero de la interpretación solamente el médico. Nadie más le puede interpretar la prueba, ¿sí? ¿Y qué tratamiento tenemos para el SIDA? Actualmente el tratamiento del SIDA es caro. ¿Tiene cura el SIDA? Para empezar por ahí. Esa es una forma, sí. Se dice que hay muchas ilusiones sobre la vacuna. Para empezar, me adelanto un poco a la pregunta quizá, pero no hay posibilidades de vacuna. ¿Por qué? El virus tiene una capacidad muy, muy importante. A ver, si a una persona le vacunan contra, vamos a decir, contra el tétanos, ¿sí? ¿Le puede dar hepatitis A? Por supuesto que sí, porque la vacunaste contra el tétanos, no contra la hepatitis. ¿Qué quiere decir esto? Que el microbio del tétanos tiene una estructura muy específica que el sistema inmunológico reconoce y lo ataca y lo destruye, pero nada más, es muy específica, solamente esos. Cuando entre el virus de la hepatitis, también tendrá que el mismo sistema inmunológico desarrollar otra línea de defensa específico contra ese virus de la hepatitis, ¿sí? De tal forma que los anticuerpos no sirven, los que son para un microbio no sirven para otro. ¿Qué sucede con dirán, bueno, pues, ¿qué nos generan? ¿No está usted diciendo que genera anticuerpos contra el VIH? Sí, y se generan muchísimos, y cada rato está muy, muy fuerte. El problema está que el virus cambia. Cambia de estructura, de tal forma que los anticuerpos que se hicieron frente a la estructura original lo empiezan a bajar, pero al rato ya cambió, y esos anticuerpos ya no funcionan. Y tarda tiempo otra vez en hacer otros, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez. Entonces, por eso genera que la vacuna no esté, la resistencia es muy alta, y el tratamiento es muy interesante. Se trata de buscar los puntos débiles del virus, y hay algunos ahí. Uno es los inhibidores de la transcriptasa reversa. ¿Qué quiere decir? Que el virus finalmente son ácidos nucleicos, es material genético que invade la célula, se mete y toma el control de la célula. El hecho está de que para que no haga esto y no pase y se disfrace de RNA, que no pase a DNA, hay un medicamento que bloquea ese paso, y entonces ya ese virus y así ya no puede ser incorporarse. Y luego hay otros, los de la transcriptasa, los inhibidores de proteasa, que se va formando toda la masa del virus, y luego ahí las proteasas están cortando las cadenas de proteínas para que se ensamblen correctamente, ¿sí? Y entonces ya pueda salir el virus. Pero si inhibes esta enzima, queda un masacote de proteínas y todo que no se van a estructurar, y esa ya no es contagioso, ¿sí? Pierde toda estructura, ¿no? Entonces, son los inhibidores de proteasa, los inhibidores de la transcriptasa inversa, nucleósidos, neonucleósidos, y luego han habido algunos otros nuevos, por ahí que ni vamos a mencionar. El hecho está de que finalmente no se puede erradicar el virus de forma total. Se cura, de hecho la carga viral, se dice, bueno, se le checa la carga viral en sangre a la persona enferma, y hay 200,000, 500,000, X millones, se da tratamiento hasta que queda indetectable. Eso es el factor importante, que suban los linfocitos CD4 y la carga viral quede indetectable. Los virus en la sangre ya no se detectan.
Pues sí, no se detectan, pero no quiere decir que no existan. Están escondidos en lo que se llama sitios reservorio, sitios santuario, en donde ahí no entran los medicamentos, ¿sí? Y no es posible, porque no entran, ¿por qué? Porque actúan en el virus que está vivo, o antes de que se integre la célula. El problema está que están integrados al núcleo de la célula, como parte de la célula, y no se han identificados. Hasta ahora no hay nada que pueda hacer eso, ¿no? Entonces, es un medicamento que se tiene que tomar de por vida. Tienen que ser 3 medicamentos simultáneos, es lo que ahora el avance de la terapia antirretroviral altamente activa, o TARA, así es el acrónimo, ¿verdad? Son 3 de por vida y permanentemente, sin dejar un solo día, sin momento de tomar. ¿Sí? Eso es carísimo, es muy caro, porque vamos a decir, estamos hablando de 15,000 pesos en promedio al mes, nada más de esos medicamentos. Y los salarios no están así como para eso a nivel privado. Así es. Entonces, el problema es, o se tiene un seguro, o se tiene una institución que lo apoye, o a nivel privado es muy, muy costoso ese tratamiento. Pero de que es efectivo, es efectivo. Nos ha tocado ver pacientes en situaciones muy deplorables, que se les controla su infección, todo, y los dan antirretrovirales y mejoran muchísimo, están trabajando, suben de peso, hacen ejercicio, su vida normal, y son gente productiva, ¿sí? Hay una pregunta del público, doctor, que dice, ¿qué pasa si no llevo a cabo un tratamiento sabiendo que estoy infectada? Es peligroso porque aparentemente una persona no está infectada, ya les decía yo, hay billones de glóbulos blancos que se están invadiendo todos los días. Tarde o temprano, una persona así puede caer. Sus glóbulos blancos, mientras tienen cierto nivel, lo protegen, pero después de un límite crítico, ya no lo protegen, y yo sí le diría que es mejor si se tratara, ¿sí? Puede morir, inclusive, si no está mal. Puede morir, claro, de una infección o de un tumor, ¿sí? O tener un problema de tipo neurológico serio, en fin, son cosas graves. Sí. Pregunta del público, doctor, ¿qué tiempo tarda en aparecer el SIDA en las personas infectadas con VIH? El SIDA, decíamos, es un diagnóstico que hoy en día requiere que se le hagan las pruebas del linfocito CD4 y la carga viral, sobre todo el linfocito CD4. Vamos a decir que tarda algunos, de que empiecen a aparecer los problemas y que empiecen a bajar esto dramáticamente, pues ya son años evidentemente. Años en los cuales se ha ido deteriorando su sistema inmunológico, ¿sí? Pero yo diría que no hay que esperar a que empiecen las manifestaciones, ¿sí? O sea, si alguien tiene una sospecha, que se vaya a estudiar, si sale positiva la prueba, hacer la carga viral y los CD4, y el médico ya valorará si está en condiciones y reúne los requisitos para iniciar. Dirán, bueno, ¿por qué no a todos los seropositivos, tengan lo que tengan de linfocitos, se les empieza a dar tratamiento? Primero, porque pueden pasar varios años sin molestias, y que ahí se dice, bueno, se justifica tratar algo que puede pasar 5, 6, 8 años sin ninguna molestia. Primero. Segundo, da efectos tóxicos, ¿sí? Molestias tóxicos, efectos indeseables del medicamento. Y tercero, lo más delicado, es de que ese medicamento se empieza a gastar y puede generar resistencias, ¿sí? Generar resistencias. Ese es el gran problema, que los virus se empiezan a defender. Y si a alguien le están dando una medicina contra el virus también cambia de estructura, cambia de metabolismo y genera resistencia ante ese medicamento, de tal forma que después hay que cambiar a otro medicamento. Entonces, por eso, y los esquemas no son así, no son muchos, ¿sí? Y entonces por eso es que hay que cuidarlos. Y por eso una persona, quizá no se le dé tratamiento tan temprano, precisamente por eso. Aunque hay gentes que dicen que sí, independientemente de eso hay que dar tratamiento. Cada caso se tendría que individualizar, ¿sí? Pero son años desde que se infecta hasta que aparecen los primeros síntomas. Cada vez se detectan más temprano. Ya no, mucha gente ya no se espera, ya no es el de esperar hasta que ya llegan en una etapa ya casi agonizante o muy avanzada, ¿sí? Sí nos llegan a veces casos así, pero no tantos, ya, cada vez menos, por fortuna. Cada vez menos. Pregunta del público, doctor, ¿cómo puedo limitar el riesgo de infectarme por VIH por medio de las relaciones sexuales? Hubo una experiencia muy interesante en Uganda, en África. El problema del SIDA es brutal, es una cosa tremenda. Y en Uganda un día se les ocurrió hacer una campaña que le llamaron ABC, aquí yo les diría AFC, que decían, y se los pasaron a los muchachos de secundarias, de prepas, decían, vamos a ver qué van a hacer. Le ponían 3 opciones.
La primera, la abstinencia, ¿sí? De no tener relaciones sexuales, ¿sí? Segundo, la fidelidad, y la tercera, el condón. ¿Qué sucede? Si una persona quiere evitar infectarse de SIDA por vía sexual, pues no tener relaciones sexuales hasta que tenga, no tener relaciones sexuales. Bueno, si quiere tener relaciones sexuales, bueno, pues una pareja mutuamente fiel. Y ahí ya vienen otra serie de cosas, pero esa sería la otra situación. La fidelidad, que hay que revalorar y que ahora en tantos programas de diversión y de todo lo que sea, devalúan la fidelidad entre una pareja, ¿no? O parece que se promueve la infidelidad, pero bueno. Y tercero, el condón. Hay personas que van a tener relaciones sexuales, que no quieren tener ninguna fidelidad, que quieren tener varias parejas sexuales, y bueno, pues yo creo que ahí es donde sí está perfectamente indicado el condón, y que sí protege, no totalmente, pero sí protege, ¿sí? Y puede fallar, claro que puede fallar, ¿sí? Entonces, esa es la que yo le diría en ese límite. Ahora, hay que entender la abstinencia. Esto es un tema largo que no vamos a señalar aquí, quizá algún día se maneje, pero la abstinencia yo no me reprimo para aguantarme y tronar de mi sexualidad. No, si yo no lo entiendo, que eso tiene un sentido y que tiene un valor para mí, de protegerme, para tener una salud, y pues después más adelante, pues, hablando en el caso de los jóvenes o en alguien ya casado, los jóvenes, y después pues casarme sin el temor de haberme infectado, o no llevarle el SIDA a mi esposa, al esposo, a la pareja, ¿verdad? Bueno, pues la fidelidad, ¿sí? Y yo creo que después ya si se agotan esas situaciones hay que pasar, pues ahí sí, el condón, ¿sí? Que puede fallar, sí puede fallar, pero ya es una decisión muy personal también de utilizarlo, pero no vamos a ocultar que sí protege. Vamos a regresar de la pausa con las medidas de prevención y el papel fundamental que juegan los padres de familia para poder prevenir e informar a sus hijos de cómo no infectarse de SIDA. Regresamos.
Regresamos rápidamente a Protagonistas de la Salud. Ya estamos a punto de despedir el programa. Fue un tema muy, muy interesante. Ahí quedan muchas cosas todavía en el tintero que hablar. Invitaremos nuevamente al doctor Luis Cárdenas para que nos siga hablando de SIDA. Pero rápidamente, doctor, ¿dónde lo podemos encontrar usted? ¿Cuál es su teléfono de consultorio, etcétera? Para que alguien que tenga dudas. ¿Y su libro, dónde lo pueden encontrar? Gracias. Sí, yo tengo el consultorio en Sor Juana Inés de la Cruz, 218. El teléfono es el 313-2012, 313-2012. Si alguien tiene alguna duda, alguna cosa que podemos estudiar por ahí, pues podemos verlo. El libro se encuentra pues en diferentes librerías, especialmente en cualquiera de librerías de libros médicos, pero en la librería de Trillas, que está aquí sobre la avenida Madero, casi esquina con Cuautla, ahí lo hay, el libro, de toda la existencia que sea. Realmente es algo que yo sí se lo recomiendo, que de verdad lo lean. Está muy fácil de leer. Hace poco lo presentamos en la UNLA, y dice una de las psicólogas, dice, está tan sencillo, dice, al principio me cayó mal, dije, un tema médico, va a estar medio complicado. Dice, pero ya que lo vi, dice, un niño de 14 años lo puede entender, está tan sencillo y tan bien hecho, no es por nada, pero sí, y muy bien documentado, que yo sí se lo recomiendo, sinceramente, sí, para los papás, para los educadores, maestros, todos. Queda pendiente ese tema, el papel de los padres en la prevención del SIDA, en los educadores del SIDA, y creo que vamos a tener que decir al doctor que nos vuelva a acompañar nuevamente en breve tiempo, doctor. Pues muchas gracias por su presencia aquí. Muchas gracias a ustedes por sus preguntas. Estamos a sus órdenes. Sigan mandando información en el Facebook. Estamos a sus órdenes las 24 horas del día. Este programa pasará a las 11 de la noche nuevamente, repetición, y en nuestra página de internet de Protagonistas de la Salud. Ahí también lo podrán ustedes bajar. Hoy terminamos. Mañana nos acompañará la doctora Norma Guayo, ginecóloga, con el tema de diabetes y embarazo. Por hoy es todo. Muchas gracias. Buena tarde. Buen provecho.